Es un cubito de 10 a la menos 3 centímetros cúbicos. Es un cubito de 10 a la menos 3 centímetros. ¿Cuánto es el grosor de un cabello? Depende del cabello, eso me estaban diciendo en un laboratorio. ¿Cuál es el grosor más o menos? 0.1 milímetro. ¿Listo? 0.1 milímetro. ¿Cómo se compara con 10 a la menos 3 centímetros? Entonces haga la conversión si quiere. Un centímetro son 10 milímetros. O sea que estos son 10 a la menos 4 milímetros. ¿Cuál es más grande? Exacto. Eso quiere decir que usted va a tomar un cubito más pequeño que el grosor de un cabello. Y ahí hay 3 por 10 a la 10 moléculas. Es decir, que incluso para esas cantidades todavía es definible la mayor cantidad de propiedades que consideramos, que conocemos. Por ende, más para allá no vamos a trabajar por ahora. Lo que hicimos de esta definición es simplemente, dadas las preguntas, que bacano, y porque lo utilizaremos ya más adelante. Ok, quiero hacer una aclaración también en esto muy rápida, y es lo que tiene que ver con los fenómenos de transporte. Eso suena como a tráfico, ¿cierto? ¿Qué son los fenómenos de transporte? Los fenómenos de transporte son el estudio de 3 cosas. Uno, o comprende la dinámica de fluidos, comprende la transferencia de calor, o sea, la Q-transfer. Bueno, muchachos, qué pena, a veces me pasa, pues a veces algunas cosas quedan escritas en inglés, discúlpenme ahí, pero es porque, aparte de que suena más bacano, se escribe menos. Y la otra es la M-transfer, que es la transferencia de masa. ¿Listo? Si ustedes notan, en todo el curso vamos a hablar demasiado sobre eso, entonces por eso es importante saber dónde estamos. Dinámica de fluidos es lo que estamos hablando, es lo que estamos diciendo. En la dinámica de fluidos vamos a hablar de cómo se transfiere el momento lineal. Y por eso vamos a llegar hasta las ecuaciones de Navier-Stokes. Como la energía en forma de calor es eso, energía, entonces la transferencia de calor es transferencia de energía. Y la transferencia de materia, simple y llanamente, es transferencia de masa. En los procesos industriales y en toda la parte aeroespacial siempre aparece esto. Y esto en particular aparece con nuevas especies químicas. Entonces aquí va a ser más bacano, más interesante, porque no solamente nos vamos a quedar con física, sino que también le vamos a meter química, y eso es lo adicional. Ok. ¿Por qué se deben estudiar juntos? Porque en la realidad se presentan ellos juntos, usted no los puede separar. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que las ecuaciones que relacionan la transferencia de momento lineal están relacionadas con la transferencia de energía y también con la transferencia de masa. Usted puede separar la transferencia de masa, decir que no hay, y analizar las otras dos, pero igual están relacionadas. Adicionalmente, las herramientas matemáticas son muy parecidas. Y no solamente eso, sino que usted puede hacer como hace muchas cosas en física. Tiene una ecuación diferencial de segundo orden en donde hay un factor que multiplica a la variable lineal. Usted dice que eso es un movimiento armónico simple. Así mismo funciona en estos casos. Y vamos a trabajar en 3 niveles, que son los siguientes. Niveles. El nivel macroscópico. Este viene de macros. Macra-macros. ¿Listo? En realidad se declina así, macra-macros. ¿Listo? Bueno, algo así. ¿Listo? Igual eso es griego. Sabemos que la física viene muy dada por lo griego. ¿Qué hay aquí?
Hay variaciones en la masa, variaciones en el momento lineal, variaciones en la energía y variaciones en el momento angular de los sistemas. Ahora, en esos casos o en este tipo de sistemas, cuando usted hace un análisis macroscópico, usted solo toma las propiedades que llamamos macroscópicas, temperatura, presión y demás, y no se concentra en qué pasa o por qué pasan las cosas en el sistema de manera particular. Cuando usted habla a un nivel microscópico, efectivamente, usted hace el análisis de las mismas variables, delta M, delta de P, delta de energía, delta de L, considerando cambio del momento angular. Cambio del momento angular, sí, L. Considerando las variaciones de ellas para hallar la velocidad de las partículas, la temperatura, la presión. Y por último, el nivel molecular, donde el nivel molecular lo que me va a indicar es el mismo transporte de materias, mismo transporte de masa, de momento lineal, de energía, de momento angular, considerando las fuerzas intermoleculares. ¿Qué son las fuerzas que hay en la naturaleza? Dos tipos de fuerzas, que son las que voy a escribirles aquí. Una, las fuerzas intramoleculares, y otra, las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que aparecen dentro de la molécula. Mentiras, perdón. Entre moléculas. Y las fuerzas intramoleculares son las fuerzas que aparecen dentro de la molécula. ¿Eso para qué me sirve? Dependiendo del tipo de fuerzas puedo determinar la entalpía. Dependiendo de la entalpía puedo hallar la energía en forma de calor. Dependiendo de la energía en forma de calor puedo hallar cuál es la energía que necesito para un propelente, para que un propelente se active. Propulsión. Listo. En esta parte molecular, o en el libro decía lo siguiente, que aquí hay ingenieros, ya tenemos ingenieros, ¿cierto? Exacto. Entonces dice, esto no es una rama solamente de la física, no es solamente los físicos lo que pueden utilizar estos, físicos teóricos, físicos experimentales, científicos experimentales y los ingenieros. O sea, aquí no estamos excluyendo a nadie. Y así es la ciencia aeroespacial. Vulgarmente hablando, yo tengo entonces lo siguiente. Y esto es eso lo conocemos, ¿cierto? Una cámara de combustión, que es donde se da el ingreso de los gases en un cohete. Tenemos la garganta de la tobera, y tenemos la tobera, la salida de los gases. Entonces, sistema macroscópico, el primero, el macro. De aquí usted puede hacer un salto y analizar simplemente el sistema microscópico, que sería la parte B. Recuerde que aquí hay una explosión, una cantidad de gases, y esas partículas salen en esta dirección, por la tobera. Pero usted puede hacer incluso todavía un análisis más cercano, que sería el análisis microscópico, perdón, el análisis molecular. En el A
entonces tiene un sistema macroscópico que contiene hidrógeno y oxígeno líquido. En este caso ya están los gaseosos ahí, cuando se da la combustión. En el B tiene un sistema microscópico dentro de un sistema macroscópico que contiene las mismas moléculas en estado de flujo, o sea que le están moviendo. Y en el C usted tiene colisiones de partículas de moléculas de hidrógeno, oxígeno, que a la postre se van a transformar en hidrógeno, oxígeno, y que van a formar una reacción en cadena que posteriormente no es viable frenarla y que se transforma en agua. ¿Listo? Ese análisis hace parte de la físico-química y lo vamos a hacer también. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dónde vamos a trabajar inicialmente? Trabajamos en la parte macro. En algunos momentos iremos a la parte micro. Sí. ¿De dónde? Ah, esa es la cámara de combustión de un cohete. ¿Listo? Cámara de combustión de un cohete. Sí. La cámara de combustión. Sí, depende del tamaño del cohete y de la forma del cohete. Aquí estoy dibujando un cohete de combustible sólido, perdón, líquido. Combustible líquido. Entonces, inicialmente hay ingreso de hidrógeno por aquí, oxígeno por acá, líquidos. Llegan a la cámara de combustión, no se activan por chispa ni nada, sino que ellos reaccionan por su energía, por lo que tienen. Reaccionan, se da la combustión y se transforma todo en agua. ¿Listo? Sale agua acá. Sale agua. Pero como está a altas temperaturas y unas altas presiones, se transforma en gases. Son gases, dinámica de los gases. ¿Listo? Detalle por detalle iremos pasando y la idea es que lo analicemos para que quede claro. Más preguntas, muchachos. De la clase anterior habíamos hablado también de la temperatura, siguiendo con el repaso, que la temperatura era ¿qué? La habilidad o la capacidad de un sistema para transferir energía en forma de calor. Normalito, tenía unos rangos, unas unidades para medir, entre ellas estaba la Fahrenheit, grados centígrados, Kelvin y grados Rankine. Creo que ahí no había nada extraño, sí, no. Ok. Por último habíamos hablado entonces de gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Exacto, no tiene en cuenta las fuerzas intermoleculares y cumple las reglas, la ecuación de policía vial no regula tránsito. Perfecto. Había quedado un enunciado de tarea. Me cuentan qué dudas hay, no sé. ¿Lo trabajaron, no lo trabajaron? ¿Qué sé yo? Preguntas. Porque ahí es donde empezamos el día de hoy con el tema nuevo. Aparte de las aclaraciones. ¿Qué gas era? ¿O qué gas es? Pues segunda parte. Definición de gas ideal y la ecuación de gas ideal. Modificada. Modificada porque van a haber algunos cambios que va a encontrar en muchas de las referencias. Entonces, pues tampoco es que sea la gran cosa, pues, pero para que lo tenga en cuenta. Presión por volumen es igual al número de moles constante de gases ideales y temperatura. Hasta acá no hay nada raro, ¿cierto? Todas son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, así que no se tiene por qué asustar. Muy bien. De acá, ¿a qué será igual? La densidad tomándola como una constante y considerándola como una propiedad macroscópica. Sería igual a la masa dividida el volumen, ¿cierto? O lo que es lo mismo, el inverso de la densidad sería el volumen dividido la masa. No hay nada extraño ahí. Recordemos lo siguiente, esto es de química, que en realidad es física, que se utiliza en química. ¿Cuál es la idea?
¿El número de moles qué es? ¿Qué es el número de moles? ¿Quién me recuerda qué es el número de moles? Utilizando la masa molecular y la masa molar y la masa que hay en algo. Ok. Listo, es una relación entre la masa de una muestra, o yo siempre la he llamado la masa que hay, porque usted le dicen, se tienen 40 gramos de nitrato de potasio, la masa que hay son 40 gramos, ahí está. Y la masa molar, ¿qué es la masa molar? Que algunos antes la llamaban peso molecular, pero acuérdense que no es peso, es masa, porque el peso es una fuerza que ejerce la Tierra, bla, 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 es otra cosa. Listo, es masa molar, la masa de una mol. ¿Recuerdan? Vamos a hacerlo ahí rápidamente. KNO3, masa molar del nitrato de potasio, ¿cuál es? ¿Cuántos átomos de potasio hay? 1. ¿Cuál es la masa molar del potasio ahí? Porfa, contame. Potasio está acá, es uno de los metales alcalinos. K. ¿Cuánto? 39, perfecto. Gramos por mol o kilogramos por kilomol. Más nitrógeno, masa molar del nitrógeno, que es 1402. ¿Por cuántos átomos? 1. Gramos por mol. Más otra, que es el oxígeno, vamos a aproximarlo en 16, aunque en realidad es 1599, seamos estrictos. 1599 por 3 gramos por mol. ¿Cuánto da eso? ¿Cuál es el valor? 39 más 14. ¿Cuánto es 39 más 14? ¿39 más 14? 53. Más 15. Más 16 pues. 53 más 16. 69. 69.01. Gramos por mol. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ah, exacto, muy buena pregunta, muy buena cosa. ¿Cuánto es 3 por 15? Antes de, ¿queda? 48. O sea que en realidad a los 69, a los, ¿cuántos? 39 más 14 a los 53, le sumamos es 48. 47. ¿Punto qué? Pues quédale 48, no tiene chiste. Sí. Es 47.97, no, es lo mismo. Entonces, 39 más 48 más 14, 53 más 48. Qué muchachos. Listo, listo, sumemos 39, 1402 y acá 48. 2, 0, 9 y 4, 13 y 8, 2, 5, 6 y 10, 101.02. ¿Listo? Así parecido toca hacer la suma cuando usted está en la nave de Apolo 13. ¿Alguien ya la vio? Sí, ya la vieron. ¿Quién no ha visto quién ya vio más bien la película de Apolo 13? ¿Quién levanta la mano? 1. Nadie más. El resto no lo ha visto. ¿Quién se vio Interestelar? Eso sí es listo. No, me dejan tranquilo, ¿Quién se vio Titanic? Todos, ahí sí, eso sí lo ven, muchachos. Ustedes sí no. Decir más bien, yo me vi Apolo 13. Qué bien. Sí, qué tristeza, hombre. Pero bueno, listo. Entonces tenemos la masa que hay y la masa molar. Esa es la masa molar. ¿Listo? Masa de una mol. Tantos gramos en una mol. Si usted reemplaza, puede hacer una relación con la ecuación que teníamos acá. Entonces ya demuestra la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Si usted reemplaza la 3 en la ecuación 1, queda reescrita de la siguiente manera: pájaros volando igual a la masa, exacto, la masa dividida la masa molar por la constante de gases ideales por temperatura dividido la masa que hay dividido la masa molar. Pasando esta masa molar a multiplicar acá, queda policía militar dividido masa sobre volumen por constante de gases ideales y temperatura. Listo. Donde esto lo van a utilizar mucho en astrofísica
va a ser la densidad por constante de gases ideales por temperatura. Y esta ecuación es la que se utiliza más comúnmente. Sin embargo, si usted no la quiere escribir así, la puede escribir de la siguiente manera. La presión es una relación de la densidad, la constante de gases ideales dividido la masa molar por la temperatura. Y esta constante de gases ideales dividido la masa molar se conoce como la constante del gas. Y eso sí cae en las tablas de ingeniería, ¿cierto? Mucho. ¿O me equivoco? Constante, bueno, en ingeniería hay muchas de las constantes de los gases y constante de muchas cosas. Libros de termodinámica normalitos. Para el enunciado que estamos resolviendo, les voy a contar, que quedó de tarea, que no va a dar la respuesta, pero que les voy a contar, puede ser el hidrógeno, puede ser el helio, puede ser el litio, mentira, no, el litio no es un gas, puede ser el argón, puede ser el criptón. ¿Listo? ¿Cuál de esos es? De la tarea. Muy bien. Aquí es donde empieza entonces la otra parte del tema, y es la siguiente. Vamos a hablar del principio de Pascal. ¿Quién era Pascal? En la época de Pascal, está claro, en la época de Pascal no había Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, ni Instagram. Entonces no había que preocuparse por tomarse selfies, entonces ellos se dedicaban a otras cosas como las que vamos a hablar. ¿Qué dice el principio de Pascal? ¿Me recuerdan? Si el empuje es más griego. Exacto. De Pascal es que la fuerza 1 sobre el área 1 igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Exacto. Es correcto, se transmite a todas las partes del fluido de manera uniforme. Si usted tiene un fluido cualquiera, tiene acá un punto A y acá un punto B, la presión en A es la presión A, la presión en B es la presión B. Lo que dice es que si usted le agrega una constante en una, esa misma constante también se le agrega en la otra. Oh, pues no hizo nada. Hay una demostración para eso, pero ¿qué dice? Dice que la presión, esta no la va a llamar A, con razón la llamábamos C en el, ¿listo? C más una constante cualquiera, K, no sé, K, ¿listo? Quiere decir que cada vez que hay una presión sobre un fluido, esa presión se transporta o se transfiere a todas las partes del fluido, en particular a esta. Bueno, B sería aquí en realidad, ya les digo, ya decimos por qué. Se transporta a todas las partes del fluido. Eso quiere decir que la presión atmosférica sobre un líquido hace que dentro del líquido haya que sumarle la presión atmosférica, siempre. La demostración está en las notas que les dejo en el drive que estamos montando, y que se traduce en lo que se llama la relación entre las presiones y las fuerzas. Palabras más, palabras menos. Que las fuerzas de presión se deben a los gradientes de presión en cualquier volumen. ¿Listo? Lo que vamos a decir es lo siguiente. Aquí aumentos. ¿Listo? ¿Qué es el gradiente? Gradiente, recuerden que es derivada, este es un vector, derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z. ¿Espera? Ah, sí, en cartesianas, obviamente, sí. Sí, a mí nunca me gustó trabajar en las otras. Por eso es que nunca me dan el pasaje, muchachos. Listo. Pues puedo mismo, aquí nunca me da el señor del Metroplus el pasaje. Listo, el hecho era el siguiente.
En cartesianas yo lo describo así. Como está escrita en cartesianas, es un vector que va a depender, si yo agrego o si llevo el gradiente a una cantidad escalar, lo que obtengo es la derivada de la presión respecto a X en dirección Y, derivada de la presión respecto a Y en dirección J, y derivada de la presión respecto a Z en dirección K. El gradiente es un vector normalito, por eso tiene 3 direcciones, y JK, para los que no lo conocen. Pero esto, ¿qué es? Esto tiene un significado, y es que la presión puede ser función de varias cosas, de la posición en X, en Y, en Z, del tiempo, de otro montón de cosas. Entonces, esa derivada que se llama parcial es lo mismo que una derivada normalita, pero que se deriva respecto a una sola de las variables, manteniendo las otras constantes. Me explico. Voy a hacer un ejemplo acá corto, y es el siguiente. Si la presión vale 3x más 2yz, ¿qué será la derivada de la presión respecto a x? Entonces, esta es una constante porque depende solamente de y y z, no se tiene en cuenta. Se deriva solamente esta, normal como se deriva siempre. Derivada de 3x, 3 solito. Derivada de la presión respecto a y. El término con x se cancela. Y acá 2z es una constante y se deriva respecto a y. Vamos a ponerle hasta la 3. Derivada de la presión respecto a z. ¿Cuál será? Se cancela este término que es constante y acá se deriva normal. Esta es una constante y este se deriva como siempre se deriva, 3z2, o sea simplemente 6y z a la 2. Y después de eso se reescribe en cada una de estas componentes. ¿Qué hay de extraño ahí? Nada, el símbolo, no más. Pero lo que hay interesante es lo que viene en ella, y es lo siguiente. Cuando usted tiene la fuerza gravitacional que llamamos, que es el peso, esa fuerza va perpendicularmente hacia abajo y se cumple que la fuerza es menos la derivada de la energía potencial respecto a la posición. Si es solamente en el eje Y, por lo que es lo mismo generalizando que la fuerza es el gradiente menos el gradiente de la energía potencial. Si usted nota, hay una relación entre esto y esto. Primero, cuando usted deriva mgy respecto a y, ¿qué da? mg, normalito. Pero no solamente eso, sino que lo que quiero aclarar es esto, este menos. Si la fuerza va hacia abajo, significa que el gradiente va hacia arriba, porque van en sentidos contrarios. Palabras más, palabras menos. Conforme disminuye esta cantidad, aumenta este, por el signo menos. ¿Qué está diciendo el gradiente? El gradiente dice en qué dirección aumenta más rápido una cantidad. Es una variación normalita, es una variación como la que usted conoce, derivada respecto a x, de las mismas, pero indica la dirección en la que varía la cantidad en mayor proporción. Para el caso, lo que está queriendo decir aquí de la fuerza de presión es que la fuerza de presión varía a medida que usted baja en el fluido, y eso es lo que se conoce siempre, lo que siempre se ha trabajado. Cada vez que usted baja en el fluido, la fuerza que hay es mayor. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de líquido por encima. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete a una piscina, cuando usted es un buzo y se mete hasta el fondo del estanque, la presión aquí es mucho más grande que en la parte de arriba. Eso es lo que quiere decir esa ecuación, que después de una parte matemática que les dejo como homework, como tarea,
dice que el gradiente de presión está multiplicado, la densidad por la aceleración gravitacional, que se conoce como la ecuación de la hidrostática. Y a partir de ahí se pueden escribir muchos ejemplos, se pueden resolver muchos ejemplos. Más aún, los gradientes de presión, las variaciones de presión se dan o suceden por la aceleración gravitacional en un fluido. Eso es lo que quiere decir. Esa es la conclusión. Ecuación básica de la hidrostática junto con Pascal, que textualmente dice lo siguiente, se los leo, muchachos. La adición de un valor C a la presión P en cada punto deja invariante la diferencia de las presiones entre ellas. O lo que es lo mismo, la presión externa sobre un fluido se transfiere a todas las partes del fluido de la misma manera, o sea, con el mismo valor. Preguntas. Entonces vamos con un ejemplo acá. Vamos con un ejemplo. Dice lo siguiente. Determine la presión en el punto 1 del fluido. Este fluido es un líquido. Determine la presión en el punto 1 del fluido cuando la presión 2 se conoce y se encuentra a una profundidad H. Este 2 va a ser aquí. Y se encuentra a una profundidad H respecto a la superficie. ¿Cómo se hace? Hagámoslo así como para que quede más extraño. El fluido se encuentra en equilibrio, para que ustedes lo hagan. Les doy, ¿qué? 2 minutos para resolverlo. Sí, está bien, 2 minutos, cortico. No hay presión externa en este caso.